Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy voy a seguir hablando de Silhouette Cameo 4 porque creo que todavía hay muchas cosas que contar de esta máquina, pero sobre todo hay muchas dudas que resolver. Así que en el vídeo de hoy voy a daros unos consejos a la hora de cortar uno de los materiales por los que me estáis preguntando, que es el fieltro. Ya os voy adelantando que el fieltro no es un material con el que yo esté muy familiarizada, no es un material que suelo utilizar en los tipos de manualidades que hago, así que simplemente los consejos que os voy a dar son en base a una serie de fieltros que he comprado de distintos tipos y las pruebas que he hecho con el programa. Pero insisto que estoy un poco verde en lo que se refiere a fieltros y sobre todo en lo que se refiere a conocimiento de los tipos de fieltro que hay, que es algo que me soléis preguntar. Bueno, lo primero de todo es que para cortar fieltro con Silhouette Cameo 4, Silhouette América nos recomienda hacerlo con este nuevo accesorio que es para Silhouette Cameo 4, que es la cuchilla rotatoria. Esta cuchilla rotatoria es exclusiva para Silhouette Cameo 4 y va colocado en el hueco derecho del carro. Se coloca exactamente igual que cualquiera de las otras herramientas de Silhouette Cameo, simplemente lo deslizamos, apretamos y ya quedaría fijo. Algo importante a tener en cuenta es que cuando compramos la cuchilla no viene lista para colocar en la máquina porque viene un poco desenroscada esta tapa. El propósito de que venga desenroscada es para que no quede expuesta la cuchilla y no sufra pues, en el transporte y al estar embalada, así que importantísimo, antes de utilizar la Rotary Blade o cuchilla rotatoria, lo que tenemos que hacer es apretar esta rosca del todo, que esté bien apretada y entonces ya la colocaríamos en la máquina y además vemos que la cuchilla rotatoria queda expuesta. Bueno, pues vamos a utilizar esta cuchilla, voy a dejarla ya cargada en la máquina y os comento que lo que he hecho es comprar dos tipos de fieltro diferente. Este fieltro es como más duro, más rígido y más tupido, y este es un fieltro que si veis se ve como a través, que es menos tupido, parece que está como apelotonado por algunas zonas, parece como de menos calidad, pero la verdad es que los he comprado uno en una papelería y otro en un chino, y el que más me ha gustado es este, que es el que he comprado en el bazar chino. Pero bueno, como os decía, no tengo mucha idea exactamente qué hay que mirar en la composición del fieltro o qué tipo de nombre tiene si hay fieltros diferentes. Así que bueno, pues he cogido dos fieltros diferentes y he probado a cortarlos. Estas son las piezas que he cortado con la cuchilla rotatoria, y sí que es cierto que se ha cortado mejor lo que está en el fieltro amarillo, que como os decía es un fieltro como más tupido y más rígido, se ha cortado la forma perfectamente. Y quizás la zona con más detalle del diseño, que es esto, porque bueno, el diseño va así montado, habría que coserlo, es una especie de, bueno, especie no, es una zanahoria, pero está pensado para luego coserlo y que tenga un bolsillito. Pero bueno, tampoco quería esperar a coserlo para enseñároslo, porque entonces sí que el vídeo podía alargarse, y lo mismo lo hago para las navidades que viene, porque yo lo de coser, como os decía, no es mi fuerte y el fieltro tampoco es mi fuerte. Pero bueno, he cortado estas piezas y efectivamente en este tipo de fieltro más rígido se ha cortado, digamos, con menos problemas que en este otro fieltro. Sí que he probado a cortar, lo que pasa que tengo un montón de pruebas por aquí y no sé ahora mismo dónde está, a cortar esta pieza en el fieltro amarillo, y sí que ha quedado un poquito mejor, pero tampoco había tanta diferencia, porque algo que hay que tener en cuenta es el tipo de diseño que vamos a utilizar, y cuanto más detalle tenga, más difícil va a ser que el corte salga preciso. Pero bueno, aún así yo creo que se puede obtener buen resultado, y lo siguiente que voy a hacer es ir al programa de Silhouette Studio para enseñaros cómo hacer el corte de este material. Antes de eso voy a dejar cargado en mi tapete de corte una de las piezas. Importantísimo que el tapete pegue bastante. Yo tengo un tapete que utilizo, es un tapete de estos que se compran los chinos, que utilizo para hacer precisamente pruebas de materiales. Debería tener un poco más de adhesivo, pero bueno, voy a probar tal que así. Voy a colocar un trozo de fieltro. Si os fijáis, tengo el tapete al revés, no pasa nada, se puede utilizar de los dos lados, y voy a dejarlo cargado de la máquina. Y como os decía, importantísimo que el fieltro quede bien pegado al tapete de corte. Cuanto más pegue, mejor va a salir. Bueno, pues ya lo tengo cargado, me voy al programa de Silhouette Studio. Y este diseño que estáis viendo es el diseño con el que voy a trabajar, que aquí os hago la primera recomendación, y es que empecéis a hacer pruebas con diseños sencillos, como si simplemente cortáis círculos. Se trata de cogerle el truco a esta nueva cuchilla, ver qué configuración os funciona mejor, y ya a partir de ahí pues vamos complicando un poco la cosa. En mi caso voy a utilizar esto, nos vamos a venir a la ventana de enviar, no voy siquiera ni a configurar
el documento, bueno, quizás sí, porque siempre recuerdo que es algo muy importante que hay que hacer, así que voy a intentar, aunque sea, ponerlo un poco a ojo a qué altura queda el trozo de fieltro que yo he colocado, que sería más o menos así. Voy a cortar primero en un color de fieltro y luego en el otro color, así que de momento me voy a apartar esta pieza y me voy a quedar con estas dos, que son las que voy a cortar en el color amarillo, y me voy a venir a la ventana de enviar. En la ventana de enviar no vamos a utilizar la herramienta 1, vamos a utilizar la herramienta 2, así que esto no lo vamos a usar. Despliego la parte de la herramienta 2 y como hemos colocado ya la cuchilla en la máquina, el programa automáticamente la detecta y en acción nos va a marcar la acción del corte de la cuchilla giratoria, y en la cuchilla giratoria de Silhouette Cameo 4. Ahora lo que tenemos que hacer es marcar esto para cortar. Vemos que pone corte giratorio, pero nos tiene que salir unos cortes adicionales. Si no nos salen es porque no hemos elegido un material compatible, así que vamos a ver en el listado y vamos a buscar la configuración que viene para fieltro. Vemos que pone aquí fieltro acrílico, hacemos clic y ahora sí, si os fijáis, han salido esos loops que facilitan las curvas que va a hacer esta cuchilla para que nos salgan bien los cortes. Aquí otra cosa que os quiero comentar es que si cambiáis la distribución de los elementos, vais a ver que cambia la distribución de esos loops, y una cosa que me he fijado es que yo, por ejemplo, estas piezas, si las corto en esta posición, el corte me queda peor que si lo hago de esta manera. Así que tener en cuenta esto cuando vayáis a cortar varios diseños, porque influye cómo colocamos los diseños. Así que si os fijáis, voy a hacerlo de esta manera, voy a bajar esta un poquito para que me quede este corte aquí y este de esta manera. Y en general voy a bajarlo todo porque no quiero que estos loops me queden tan cerca del borde. Voy a desperdiciar un poco de material por aquí, pero no pasa absolutamente nada. Bueno, tenemos que la configuración que viene para fieltro, vemos que no viene valor de cuchilla porque esta cuchilla giratoria no se puede graduar, así que directamente vemos que solo nos sale valores de presión y de velocidad. La velocidad la voy a dejar en el valor que está, que es 5, pero la presión la voy a bajar al valor de 20 y lo que voy a hacer es aumentar el número de pase a 2. Porque ya veréis que en función del tipo de fieltro que estéis usando hay algunas que el corte queda mejor si le damos un doble pase. Así que esta es la configuración que yo he utilizado, pero de nuevo os recuerdo que antes de lanzaros a poner esta configuración y probarlo directamente, hagáis pruebas con material para no desperdiciarlo. Bueno, y como ya teníamos cargada el fieltro sobre el tapete y el tapete de la máquina, pues solo nos faltaría darle al botón de enviar. Bueno, pues ya he terminado, vamos a levantar a ver si se ha cortado perfectamente, descargamos, vemos que tenemos las dos piezas y voy a cortar rápidamente el segundo trozo para que veáis la diferencia. Así que coloco esto aquí. Ya se nota al tacto que este fieltro es como más irregular. Y en Silhouette Studio lo que vamos a hacer es cambiar el diseño por el que nos queda, volver a la ventana de enviar y marcarlo como corte giratorio. Si os fijáis, hay un montón de líneas que nos van saliendo y de hecho creo, si no recuerdo mal, que si lo giraba me salían líneas diferentes. Aquí estaría, voy a probar a hacerlo de esta manera, a ver qué tal queda el resultado, y voy a utilizar la misma configuración que he utilizado para el otro fieltro, que sería presión 20, velocidad 5 y 2 pases, así que vamos a darle a enviar.
Bueno, pues ya estaría, descargamos. Y si os fijáis, fijaros la diferencia entre un fieltro y otro. Esta parte no me la he terminado de cortar del todo, pero bueno, más o menos ahí estaría. Antes he probado a cortarlo del derecho, es decir, con esto hacia arriba en lugar de hacia abajo, y creo que el resultado es mejor. Aún así sí que me hace el corte, pero en este caso los vértices han quedado como menos definidos, pero para que veáis que se puede hacer perfectamente el corte de fieltro con la cuchilla rotatoria en Silhouette Cameo 4. Insisto en que no os compliquéis con diseños muy complejos o con mucho detalle al principio, y que poco a poco, pues conforme veáis cuál es la configuración que os sirve para vuestro tipo de fieltro, pues lo vayáis complicando. En fin, como veis, yo he hecho un proyecto súper sencillito y este sería el resultado. Bueno, pues espero que estos consejos os hayan sido de utilidad. Como siempre os digo, si tenéis alguna duda, dejármelo en los comentarios, que intentaré ayudaros en la medida de lo posible. Y por lo demás, poco más que decir. Si queréis podéis dejarme también en los comentarios ideas o dudas que tengáis en general sobre Silhouette Cameo 4 y sobre las que os interesaría ver un vídeo. Recordaros que si os ha gustado el vídeo le deis al botón de like, y que si no os habéis suscrito aún a mi canal de YouTube le deis también al botón de subscribe. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.